el pastor Jair Romero, como dijo el pastor de Barranquilla, Colombia. La puerta de oro del avivamiento le llamamos. Pastoreo allí las iglesias Jesucristo Salva. Vengo de una familia ministerial, soy el menor de 7 hermanos. Todos somos pastores, todos. Ese es el regalo que Dios le ha dado a mi madre por su fidelidad. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Esta es la honra de mi madre. Poder decir, todos mis hijos, mi yerna, mis nietos son músicos, todos le sirven a Dios. No se necesita tener nada más, sino servirle a Dios con todo nuestro corazón. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y hoy quiero compartir este mensaje titulado La lealtad de un obrero aprobado. La lealtad de un obrero aprobado. A Dios no le plació que predicara en un culto de la iglesia, sino que le hablara a los discípulos. Porque el discípulo es aquel que se forma para ser como su maestro, que le entrega herramientas útiles para su formación, y de eso quiero compartir con ustedes hoy. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. La Biblia dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendas sobre palabras, por lo cual nada aprovecha, sino es para bendición de aquellos que oyen y están pendientes de nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son himeneos y filetes, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Digan conmigo: trastornar. Pero el fundamento, de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento? Firme. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que le son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos le invocan? Okay. Todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gracias al Señor por su palabra. Usted se puede poner cómodo. Que el Señor nos bendiga a través de ella. Diga conmigo: un obrero aprobado. Todos por conocimiento sabemos que obrero es aquel que trabaja para construir algo. Y la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a construir. Y como hoy es día de enseñanza, en el momento de construir, bendito Dios para siempre, todos tienen que aportar. Si quieren puedes rechazar la llamada, recházala, no te preocupes, que no se te ponga nada en el mensaje. Dice la palabra que todos fuimos llamados
a ser obreros. Amén. Y cuando fuimos llamados a ser obreros, esto quiere decir que Dios nos llama a todos a trabajar. Digan conmigo, trabajo. Dios no quiere a nadie desocupado. Dios no quiere que nadie esté sentado. El propósito de la empresa, del edificio que se construye, es para edificación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la Biblia a nosotros todos nos llama obrero, pero nos agrega algo, dice obrero aprobado, porque hay obreros que son aprobados y obreros que no lo son. Amén. Y de esto vamos a hablar en esta noche. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pellizque el que está a su lado y dígale, Dios me va a hablar. Denle un pellizcón allí duro y dígale, libraste, Dios te va a hablar ahora. Bendito sea el nombre del Señor. No distraiga a nadie. Dios nos ha llamado a nosotros como obreros, obreros que edificamos. La Biblia dice que Dios es el fundamento, Cristo es el fundamento de esta edificación. Y los apóstoles colocaron como fundamento esta piedra, esta roca, sobre la cual el edificio, el evangelio, es levantado. No hay otro fundamento, porque si colocamos un fundamento diferente, tal construcción va a caer al piso y su ruina va a ser grande. Por eso es necesario que el fundamento de esta edificación, que lleva años, que lleva siglos, sea sólido, sea fuerte, sea duradero, para que la edificación también lo sea. Dice la palabra que los apóstoles edificaron y como fundamento colocaron esta roca, pero usted y yo sobre edificamos. Esto quiere decir que no tenemos la facultad de colocar otro fundamento, ni de remover el fundamento que hay, sino que sobre este fundamento nosotros vamos a seguir sobre edificando. Colocamos un ladrillo, colocamos otro, levantamos. No podemos cambiar los cimientos que establecieron los apóstoles. A su nombre sea la gloria. Por esto el apóstol le escribe a Timoteo y le dice: tienes que ser aprobado, porque hay muchos factores en riesgo cuando se construye una obra. En la obra tiene que haber arquitecto. ¿Qué más tiene que haber? Tienen que haber obrero, maestro de obra, tienen que haber ingeniero, tiene que haber electricista, tienen que haber todo tipo de profesión. Dios es el dueño de todas las profesiones. Amén. Por eso Dios, cuando te envía a ti a trabajar en esta obra, sabe lo que te envía a hacer. No te envía a la deriva, porque Dios sabe y tiene conocimiento de la obra que tú vas a realizar en la obra del Señor. Ahora, cuando la palabra dice que tenemos que ser obreros aprobados, es porque habemos muchos obreros, hablo como Daniel, hemos pecado, hemos dado la espalda a Dios, porque no podemos dar un mensaje culpando a aquellas personas que según nosotros no hacen, cuando nosotros mismos estamos careciendo de algo. La Biblia dice: tenemos que ser obreros aprobados. Obrero aprobado es aquel que califica para Dios y no solamente para los hombres. Hay obreros que no son aprobados, que son reprobados, que pierden la materia, que Dios les enseña, que Dios les habla, que Dios les instruye, pero no pasan y no califican. No sé si aquí pasa, pero en mi país, yo recuerdo cuando estaba pequeño, y no me va a dar vergüenza decirlo, pastor, hay materias que yo no podía pasar. Allá se calificaba del 1 al 10 y me iba mal en esa materia, y el profesor me decía: sacaste mala nota y este era el examen final, te voy a colocar un 5. La nota más aceptable era el 6. Y el profesor, yo sacaba 5, y el profesor me decía: te voy a colocar los 5 ahí como para que pases la materia. No era aprobado. Había reprobado mi examen. No me preparé para dicho examen. No empleé un tiempo donde yo tenía que estudiar, donde tenía que cuestionar, donde tenía que aprender. Y si usted fue llamado a la obra de Dios, si usted fue llamado a la milicia de Dios, primero usted tiene que dedicar un tiempo para aprender.
Hay cristianos que dicen, a mí no me interesa, esto es con la unción y la unción de Dios hace todo. Es el vocabulario de una persona ignorante, porque sabe que tiene que tener un conocimiento básico para poder llevar la palabra. No podemos predicar en desorden, no podemos predicar a nuestro criterio, no podemos dar nuestra propia interpretación. Tenemos que enseñar ya el fundamento que está establecido. Cuando alguien, el ingeniero lo cambia o el arquitecto, él va a los planos primeramente y dice, quiero ver cómo son los planos de la edificación. No puedo inventar una pared de donde no va. Tengo que ir a los planos para sobreedificar sobre lo que ya está construido. No tenemos facultad de dar interpretaciones, no tenemos la facultad de colocar otro fundamento, porque el fundamento se llama Cristo Jesús. Ahora Pablo, teniendo en cuenta todo esto, les dice, recuérdales esto. A los discípulos hay que estarle recordando todo el tiempo, porque hay algo que nos caracteriza a nosotros, es que se nos olvidan las cosas. Y por eso el Señor siempre está diciendo, recuérdales, 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 porque tendemos a olvidarnos. Me llama la atención que no se nos olvida una canción. No se nos olvida la cita de amor que tenemos con la chica o el chico que te gusta. No se te olvida las tareas del niño, no se te olvida que te toca levantarte todas las mañanas a ir al trabajo y cumplir un compromiso, ni ir a la universidad, pero se te olvida lo que Dios te dice. Esto quiere decir que no sacamos un tiempo para nuestra formación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto. Dígale que tiene a su lado, hay que recordar. Recuérdele a su esposo que Dios merece la honra. Recuérdele a sus hijos que Dios es primero. ¿Por qué le tienes que recordar a tu esposo? Porque cuando Dios le bendice, se le olvidan los tiempos de hambre, los tiempos de desnudez, los tiempos cuando venía a la iglesia, los cultos tempranos, y se le olvidaba que Dios le respondía cuando levantaba las manos. Y ahora tiene un carro, ahora tiene una camioneta, y los domingos, días del culto, ¿sabe qué hace? Se queda lavando el carro. Esto quiere decir que no ha dedicado un tiempo para fundamentarse. ¿Por qué tienes que recordarle a tus hijos? Porque nosotros los creyentes acostumbramos a decir, mami, necesito que Dios me haga un milagro. No te preocupes, hijo, yo oro. Siéntate con él, agárrale la mano y dile, vamos a orar. Amén. Porque tenemos que enseñarles a ellos a orar. La Biblia dice, instruye a tu hijo en su camino. ¿Cuál es tu camino? No dice instrúyelo en el camino del Señor, dice instruye, la versión Valera dice del 60, instruye a tu hijo en tu camino. ¿Cuál es tu camino? Si tu camino es quedarte en la casa viendo novelas, viendo series de Netflix, eso es lo que tu hijo va a aprender. Si tu camino es posponer a Dios para darle prioridad a tu deseo, esto es lo que tu hijo va a aprender. Pero si tú le enseñas cómo es tu camino recto, que eres un hombre íntegro, que tienes lealtad para con tu casa. Lealtad significa ser fiel y leal a las palabras que prometemos. Y cuando Dios nos hace un milagro, saltamos, prometemos, pero cuando pasa el tiempo, se nos olvida que cuando llegamos quebrados aquí, cuando nadie daba un peso por nosotros, aquí estaba papá, estaba mamá, estaba el líder, estaba el grupo de intercesión, y lo molestábamos cada rato. Diga conmigo, obreros aprobados. Entonces, si usted se quiere instruir para las cosas de Dios, tiene que recordar esto. Hay que exhortar delante del Señor que no se contiendan sobre palabras. ¿Cuántos cristianos contenciosos hay aquí? Me perdonan un poco la voz, vengo de un tiempo de difonía. ¿Cuántos obreros contenciosos hay aquí? No lo hay. Ok. Bendito Dios. Dice la Biblia que no contiendas por palabra,
Dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Diga conmigo, procura. Procura quiere decir esfuérzate. Amén. Allá en Barranquilla, cuando alguien no hace algo, le dice, procura. Esfuérzate en presentarte, no al hombre, sino a Dios, como un obrero que está calificado y aprobado. Preséntate delante de tu Señor, diciéndote, tú mismo, exigiéndote, tú mismo en esa relación con tu Padre: Señor, me faltan cosas por cambiar, pero aquí me presento. ¿Qué me falta por cambiar? Autoevalúese en cada palabra que usted recibe en los servicios. No salga hablando de los cultos diciendo que el pastor lo tiene en la mira, que el hermano se la montó, que el hermano lo odia, que todo el culto fue para mí. Usted diga: Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¡Aleluya! Porque acostumbramos a echarle la culpa a los demás de nuestro estado espiritual, cuando el responsable de estar en relación con Dios eres tú mismo. Por eso la Biblia dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Porque habemos obreros que somos sinvergüenza. Ustedes me perdonan si digo alguna palabra que no entra. Pero sinvergüenza es que no le da vergüenza. Aquí en la Patagonia hay obreros sinvergüenzas. No son aprobados. Se presentan delante de todo el mundo, menos delante de Dios. La Biblia dice: obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero hay cristianos, obreros, discípulos con mal testimonio. Estoy hablando con discípulos. Que si tú aspiras a servirle al Señor en esta plataforma o allá afuera, de todos modos es un altar, y tienes que ser un obrero calificado, un obrero entendido, un obrero que aprende, que dedica el tiempo, que tiene testimonio. ¿Saben qué es la palabra testimonio? En los juegos es una varita que se le entrega a alguien, corre y se la entrega al otro para que el otro la lleve. Nosotros estamos portando un testimonio. ¿Y de qué manera entregamos el testimonio de Cristo? ¡Aleluya! Por eso digo que hay creyentes sin vergüenza, porque no les importa cómo entregan el testimonio, como sea, es para Dios, porque es para Dios, se merece la excelencia. Dios se merece lo mejor. La Biblia dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno y en grande manera. Entonces, ¿usted por qué le quiere dar a Dios lo que se le da la gana? Entonces, ¿por qué usted cree que Dios es un mendigo que está a sus pies esperando su migaja? Es necesario recapacitar para que las bendiciones comiencen a llover sobre nuestra vida. Porque creemos que tenemos un Dios que se mueva a nuestro antojo. Yo decreto, yo proclamo, y tenemos una vida en desobediencia, en crítica, de excusas. Y recuerde esto, iglesia de Jesucristo: Dios perdona pecado, pero Dios no perdona excusas. Porque desde el momento en que las excusas nacieron, eso lo llevamos nosotros en el ADN. El Señor le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? El Señor no le dijo: Adán, ¿qué hiciste? Le dijo: ¿dónde estás? Y Adán lo primero que le dijo fue: la mujer. Jesús no le estaba preguntando eso, él le dijo: la mujer. Y el Señor le dice: Eva, la serpiente. Cuando Dios le fue a preguntar a la serpiente, ya no hablaba, ya no tenía voz para acusar. ¿Está entendiendo el asunto, iglesia? Hay serpientes que te involucran, te hace apartarte de la verdad y las promesas de Dios. Y cuando Dios llama a juicio,
Dicen, yo no tengo nada que ver en eso, allá ellos, las serpientes te dejan solos en el problema. Apártate de la serpiente. Aleluya. Y hay cristianas que como Eva son llaverías, decimos allá, de la serpiente. Son amigas. No son amigas del fruto, son amigas de la serpiente. Parece ser que Eva sacaba más tiempo con la serpiente que con su esposo porque la convenció. Vamos, amiguis, vámonos de shopping. Hicieron una amistad inquebrantable, amigas de la serpiente. La mujer de Dios tiene que ser amiga de la oración, amiga del ayuno, amiga de la liberación, amiga de las damas que oran en la iglesia. Las mujeres de Dios no pueden acercar que las serpientes vengan a desmentirle las promesas de Dios. Porque cuando Dios llama a cuenta, la serpiente ya no tiene voz. Y lo primero que el Señor hizo fue cortar la relación con la serpiente. Dígale a su hermano con propiedad, corta tu relación con esa serpiente. En el trabajo, en la universidad, guárdate para Dios, para que seas un discípulo. Jesucristo dijo, vayan a las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Todas. Para que podamos ver la gloria de Dios. Bendito su nombre para siempre. Obrero aprobado. Y me llama la atención, querido pastor, porque cuando Dios nos llama a nosotros, ustedes están siendo capacitados para el servicio. Porque para servir se necesita aprender también. Porque a Dios no se le puede servir como sea. La Biblia dice, cantad a Jehová y hacedlo bien, teniendo júbilo a la roca de nuestra salvación. Hay que hacerlo con excelencia. Si sirves en la iglesia, sirve bien, no quejándote. Gloria a Dios porque me tocó, papá lindo, te limpio tu templo. No, me le tocaba a la hermana y ahora me tocó a mí. Lo hago para ti, Señor. Y lavo la taza del vacío y digo, alabo tu nombre porque tú eres santo. Obreros aprobados. Obreros aprobados no significa que te vea la gente, te vea exitosa en el ministerio. Es que la Biblia dice, procura presentarte a Dios. Y hay obreros aprobados que no son vistos en la tierra, pero allá los conocen. Son una celebridad en el cielo. Los conocen bien. Y yo les hablo de compromiso porque nos cuesta comprometernos. ¿Sabes por qué? Dígame, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque tenemos que cumplir en la universidad, tenemos que cumplir en el trabajo. Pero cuando el tiempo no se nos acomoda y hay culto ese día, decimos, será sacrificar el culto. ¿Por qué sacrificas tu tiempo de sobrevivencia? Dígame usted por qué no sacrifica la ida al trabajo. Dígame por qué. Porque lo despiden. ¿Por qué no incumples en la universidad? Dígame por qué. Porque eres reprobado y pierdes. ¿Y por qué no incumples a Dios? Tú no sabes que si no incumples te echan, como echaron a Adán y Eva. Tú no sabes que si no cumples en los aprendizajes eres reprobado. Entonces, allí nos damos cuenta en qué posición tenemos a Dios. Si tú siempre sacrificas el tiempo de Dios, el tiempo de tu oración, el tiempo de servicio, así de pequeño tienes a tu Dios a una parte. Por eso tienes que presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Amén. A su nombre. Regálale un aplauso al Señor.
Evita las prófanas palabras, porque conducirán a la perdición, y su palabra carcomerá. Verso 18, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca del nombre del Señor. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor? Amén. Apártese de la iniquidad. Amén. Así de sencillo. Queremos servirle a Dios, pero tenemos que chequear nuestra tierra. Para ser un obrero aprobado, tenemos que saber si nuestra tierra, haciendo un recorrido por la Biblia, es apropiada para la siembra y la cosecha. Tenemos que entender que para ser obrero aprobado por Dios, tenemos que calificar, no las posiciones que tiene el hombre, no, sino que seas alguien que no tiene de qué avergonzarse, que se presenta delante de Dios, que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que coloca a Dios de primero antes que cualquier cosa, que entiende bien la palabra de verdad para enseñarla, porque la Biblia dice que alrededor de nosotros tenemos una nube de testigos que están mirándonos. ¿Usted se ha detenido a ver la nube de testigos? Usted se ha detenido y ha dicho: la vecina me está mirando, por eso ya no le voy a pegar más a mi esposo. Por eso no me voy a desquitar la rabia que tengo con mi marido maltratando a mis hijos. Hay niños que son tan maltratados, hijos de cristianos, tan maltratados que los hijos piden misericordia a quien pasa o recibe. Y el niño no quiere venir aquí. Pastor, ore por mi hijo. Usted y yo tenemos que convertir nuestro carácter a Dios. Obreros de verdad, lealtad para con Dios, porque allí afuera es donde tenemos la nube de testigos. Aquí todos somos convertidos, aquí todos hablamos en lengua, todos danzamos, todos gritamos, todos profetizamos, pero allá afuera hay gente que te está viendo. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? La gente tiene que saber quiénes somos. Iglesia, en la universidad sabes que eres cristiano. En el trabajo sabes que eres cristiano. O te avergüenza de decir y pronunciar el nombre de Jesús, porque son más tus palabras obscenas que las palabras de Cristo. Y usted dirá: este pastor vino para decirme, a regañarlo. No, tenemos que calificar. Tenemos que ser aprobados. Había una preocupación del apóstol sobre la iglesia, y siempre hubo cartas para los creyentes de cómo conducirse. Él escribía a Timoteo porque Timoteo fue levantado en una fe. Había una abuela, había una mamá que habían invertido un tiempo, y ese tiempo dio frutos. Y hoy en día miramos aquí a Timoteo. Todo tiempo invertido da un fruto. La Biblia dice que Daniel era inteligente en la visión. Daniel capítulo 10. Comprendía la palabra, tuvo inteligencia. Nosotros tenemos que entender cuando Dios nos habla para ser obreros aprobados. Y voy a culminar con esto. La Biblia dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué la Biblia dice pasiones juveniles? Porque los jóvenes viven pasiones. Los jóvenes se enamoran un día y al día siguiente dicen: ya no la amo, hoy quiero jugar fútbol, ya me gusta el básquet, hoy me gusta Andrea, mañana me gusta Sandra. O me gusta Sandra, Andrea y Daniela. Hoy recibo clases de batería, pero ya no me gusta. Hay que invertir un tiempo para ser calificado. Bendito Dios para siempre. Pero la Biblia dice pasiones juveniles, o sea, es normal en los jóvenes, pero no en los viejos.
Me está diciendo Pablo aquí que hay viejos que tienen pasiones de jóvenes y que se conducen como si fueran, como decimos allá, Coca-Cola o muchachos. No han entendido que hay una nube mirándonos, y por eso tenemos que ser obreros aprobados, leales a Dios, a la palabra, al ministerio, a nuestros padres. Pasiones juveniles. A su nombre sea la gloria. Diga conmigo: lealtad. Lealtad se necesita en el corazón del creyente y del discípulo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que no nos agrada y no nos gusta lo decimos en otros lados. Aún, pastor, ¿me puedo bajar? Aún, ¿sabe una cosa? Se lo decimos al inconverso. Allá me asignó la hermana de la líder de dama, me dijo que hiciera esto, pero yo no voy a ir, porque a mí nadie me manda. Yo me sujeto a Dios, yo no me sujeto a esa mujer. Pero si no te sujetas al hombre que ves, mucho menos a Dios que no ves. No podrás, porque a Dios no le agrada la rebeldía, a Dios no le agrada la insujeción. Tenemos que ser leales. Lo que pasa en casa, se ora en casa, se ora de verdad. Se ora de verdad. Voy a orar por ti, amigos. No, oremos. Oremos. Seamos leales a nuestros pastores. Una de las cosas que tenían los hijos de Noé era que uno vio su desnudez y el otro lo cubrió. Sé de los que cubren. Veas lo que veas, tienes que entender que aquí todos somos hombres que nos equivocamos, que tenemos nuestros errores, pero amamos a Dios con locura. Y nuestras imperfecciones se apalancan, porque el amor cubre todo eso. Que la hermana no pudo, yo me gano la bendición. Que él le dio pena orar, yo. El hermano no vino, yo lo busco. Hoy hay que hacer. Yo lo hago. Hermana, voy a lavar el baño. Lo lavo. Con amor. Hay que pegar un tornillo y aprender. Pero tenemos que ser calificados, aprobados para toda buena obra. Yo hoy fácilmente hubiese dicho: hermano, vamos a predicar de prosperidad. No, la prosperidad no llega sobre un corazón rebelde. Dios bendice a sus hijos. Si usted es obediente a Dios y a su palabra, te hablo hoy, no importa la escasez que tengas, la necesidad que tengas, el problema que tengas, Dios conoce a los suyos. Ese es el sello. Dios conoce a los suyos y Dios se va a encargar de tu situación. Ama a Dios con todo tu corazón, y no importa cualquiera que sea la circunstancia, levántate como un obrero aprobado, que no se avergüenza, que predica bien la palabra de verdad, que aprende, que lee, que se instruye, que pregunta, que dice: ¿de qué tengo necesidad? ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir esto, maestro? Y se te va a enseñar y crecerás, porque la palabra da crecimiento. Da crecimiento. Será como árbol junto a corrientes de agua. Bajará su fruto a su tiempo, su hoja no caerá. Y la Biblia dice: y todo lo que hace será prosperado. La prosperidad no viene por otra cosa, dice: y todo lo que hace será prosperado. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará, nunca de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Diga conmigo entonces: haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Cumple la palabra y te llegará prosperidad. No
necesitas inventar más cosas. Cumple la palabra y vendrá sobre ti el Dios que creó los cielos y la tierra y el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos son aprobados en esta noche? Y si usted siente que algo no está funcionando, porque tenemos que ser también sinceros, usted se coloca sobre sus pies. Vamos. Y usted va a colocar su mano en el pecho, aquí. Y sea sincero con Dios. Cierre sus ojos. No mire a nadie. Y órale a Dios y dígale a Dios: he venido caminando, Señor. Muchas cosas las he hecho a mi manera. He desobedecido. He murmurado. Sea sincero, vamos. Todos lo hemos hecho. He chismoseado. He hablado mal. He criticado. Pero hoy me pongo a cuenta contigo. Y hoy te pido que perdones esa iniquidad. Perdona esa maldición. Y hoy quito esas ataduras de mi vida, para que tu Espíritu Santo me siga limpiando. Quiero ser un obrero aprobado, útil. Vamos a abrir las escrituras en segunda de Timoteo. Soy el pastor Jair Romero, como dijo el pastor de Barranquilla, Colombia. La puerta de oro del avivamiento le llamamos. Pastoreo allí las iglesias Jesucristo Salva. Vengo de una familia ministerial, soy el menor de 7 hermanos. Todos somos pastores, todos. Ese es el regalo que Dios le ha dado a mi madre por su fidelidad. Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Esta es la honra de mi madre. Poder decir: todos mis hijos, mi yerna, mis nietos son músicos, todos le sirven a Dios. No se necesita tener nada más, sino servirle a Dios con todo nuestro corazón. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Y hoy quiero compartir este mensaje titulado La lealtad de un obrero aprobado. La lealtad de un obrero aprobado. A Dios no le plació que predicara en un culto de la iglesia, sino que le hablara a los discípulos. Porque el discípulo es aquel que se forma para ser como su maestro, que le entrega herramientas útiles para su formación. Y de eso quiero compartir con ustedes hoy. Amén. Vamos a leer en el nombre de Jesús. La Biblia dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor
a que no contienda sobre palabras, por lo cual nada aprovecha, sino es para la bendición de aquellos que oyen y están pendientes de nosotros. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las prófanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son himeneos y filetes, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Diga conmigo, trastornar. Pero el fundamento, de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento? Firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que le son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Cuántos le invocan? Okay. Todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gracias al Señor por su palabra. Usted se puede poner cómodo. Que el Señor nos bendiga a través de ella. Diga conmigo, un obrero aprobado. Todos por conocimiento sabemos que obrero es aquel que trabaja para construir algo. Y la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a construir. Y como hoy es día de enseñanza, en el momento de construir, bendito Dios para siempre, todos tienen que aportar. Si quieren pueden rechazar la llamada, recházala, no te preocupes, que no se te ponga nada en el mensaje. Dice la palabra que todos fuimos llamados a ser obreros. Amén. Y cuando fuimos llamados a ser obreros, esto quiere decir que Dios nos llama a todos a trabajar. Diga conmigo, trabajo. Dios no quiere a nadie desocupado. Dios no quiere que nadie esté sentado. El propósito de la empresa, del edificio que se construye, es para edificación. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la Biblia a nosotros todos nos llama obrero, pero nos agrega algo, dice obrero aprobado, porque hay obreros que son aprobados y obreros que no lo son. Amén. Y de esto vamos a hablar en esta noche. ¿Cuántos están aquí? Amén. Pellizque el que está a su lado y dígale, Dios me va a hablar. Den un pellizcón allí duro y dígale, libraste, Dios te va a hablar ahora. Bendito sea el nombre del Señor. No distraiga a nadie. Dios nos ha llamado a nosotros como obreros, obreros que edificamos. La Biblia dice que Dios es el fundamento, Cristo es el fundamento de esta edificación. Y los apóstoles colocaron como fundamento esta piedra, esta roca, sobre la cual el edificio, el evangelio, es levantado. No hay otro fundamento, porque si colocamos un fundamento diferente, tal construcción va a caer al piso y su ruina va a ser grande. Por eso es necesario que el fundamento de esta edificación, que lleva años, que lleva siglos, sea sólido, sea fuerte, sea duradero, para que la edificación también lo sea. Dice la palabra que los apóstoles
edificaron y como fundamento colocaron esta roca, pero usted y yo sobre edificamos. Esto quiere decir que no tenemos la facultad de colocar otro fundamento, ni de remover el fundamento que hay, sino que sobre este fundamento nosotros vamos a seguir sobre edificando. Colocamos un ladrillo, colocamos otro, levantamos. No podemos cambiar los cimientos que establecieron los apóstoles. A su nombre sea la gloria. Por esto el apóstol le escribe a Timoteo y le dice: tienes que ser aprobado, porque hay muchos factores en riesgo cuando se construye una obra. En la obra tiene que haber arquitecto. ¿Qué más tiene que haber? Tienen que haber obreros, maestro de obra, tienen que haber ingenieros, tiene que haber electricista, tienen que haber todo tipo de profesión. Dios es el dueño de todas las profesiones. Amén. Por eso Dios, cuando te envía a ti a trabajar en esta obra, sabe lo que te envía a hacer. No te envía a la deriva, porque Dios sabe y tiene conocimiento de la obra que tú vas a realizar en la obra del Señor. Ahora, cuando la palabra dice que tenemos que ser obreros aprobados, es porque habemos muchos obreros, hablo como Daniel, hemos pecado, le hemos dado la espalda a Dios, porque no podemos dar un mensaje culpando a aquellas personas que según nosotros no hacen, cuando nosotros mismos estamos careciendo de algo. La Biblia dice: tenemos que ser obreros aprobados. Obrero aprobado es aquel que califica para Dios y no solamente para los hombres. Hay obreros que no son aprobados, que son reprobados, que pierden la materia, que Dios les enseña, que Dios les habla, que Dios les instruye, pero no pasan y no califican. No sé si aquí pasa, pero en mi país, yo recuerdo cuando estaba pequeño, y no me va a dar vergüenza decirlo, pastor, hay materias que yo no podía pasar. Allá se calificaba del 1 al 10 y me iba mal en esa materia, y el profesor me decía: sacaste mala nota y este era el examen final, te voy a colocar un 5. La nota más aceptable era el 6. Y el profesor, yo sacaba 5, y el profesor me decía: te voy a colocar los 5 ahí como para que pases la materia. No era aprobado. Había reprobado mi examen. No me preparé para dicho examen. No empleé un tiempo donde yo tenía que estudiar, donde tenía que cuestionar, donde tenía que aprender. Y si usted fue llamado a la obra de Dios, si usted fue llamado a la milicia de Dios, primero usted tiene que dedicar un tiempo para aprender. Hay cristianos que dicen: a mí no me interesa, estoy con la unción, y la unción de Dios hace todo. Es el vocabulario de una persona ignorante, porque sabe que tiene que tener un conocimiento básico para poder llevar la palabra. No podemos predicar en desorden, no podemos predicar a nuestro criterio, no podemos dar nuestra propia interpretación. Tenemos que enseñar ya el fundamento que está establecido. Cuando alguien, el ingeniero lo cambia, o el arquitecto, él va a los planos primeramente y dice: quiero ver cómo son los planos de la edificación. No puedo inventar una pared de donde no va. Tengo que ir a los planos para sobreedificar sobre lo que ya está construido. No tenemos facultad de dar interpretaciones, no tenemos la facultad de colocar otro fundamento, porque el fundamento se llama Cristo Jesús. Ahora Pablo, teniendo en cuenta todo esto, les dice: recuérdales esto. A los discípulos hay que estarle recordando todo el tiempo, porque hay algo que nos caracteriza a nosotros, es que se nos olvidan las cosas. Y por eso el Señor siempre está diciendo: recuérdales, 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 porque tendemos a olvidarnos. Me llama la atención que no se nos olvida una canción. No se nos olvida la cita de amor que tenemos con la chica o el chico que te gusta. No se te olvida las tareas del niño, no se te olvida que te toca levantarte todas las mañanas a ir al trabajo y cumplir un compromiso, ni ir a la universidad, pero se te olvida lo que Dios te dice. Esto quiere decir que no sacamos un tiempo para nuestra
transformación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto. Dígale que tiene a su lado, hay que recordar. Recuérdele a su esposo que Dios merece la honra. Recuérdele a sus hijos que Dios es primero. ¿Por qué le tienes que recordar a tu esposo? Porque cuando Dios le bendice, se le olvidan los tiempos de hambre, los tiempos de desnudez, los tiempos cuando venía a la iglesia, los cultos tempranos, y se le olvidaba que Dios le respondía cuando levantaba las manos. Y ahora tiene un carro, ahora tiene una camioneta, y los domingos, días del culto, ¿sabe qué hacen? Se quedan lavando el carro. Esto quiere decir que no ha dedicado un tiempo para fundamentarse. ¿Por qué tienes que recordarle a tus hijos? Porque nosotros los creyentes acostumbramos a decir, mami, necesito que Dios me haga un milagro. No te preocupes, hijo, yo oro. Siéntate con él, agárrale la mano y dile, vamos a orar. Porque tenemos que enseñarles a ellos a orar. La Biblia dice, instruye a tu hijo en su camino. ¿Cuál es tu camino? No dice instrúyelo en el camino del Señor. Dice instruye, la versión Valera dice del 60. Instruye a tu hijo en tu camino. ¿Cuál es tu camino? Si tu camino es quedarte en la casa viendo novelas, viendo series de Netflix, eso es lo que tu hijo va a aprender. Si tu camino es posponer a Dios para darle prioridad a tu deseo, esto es lo que tu hijo va a aprender. Pero si tú le enseñas cómo es tu camino recto, que eres un hombre íntegro, que tienes lealtad para con tu casa. Lealtad significa ser fiel y leal a las palabras que prometemos. Y cuando Dios nos hace un milagro, saltamos, prometemos, pero cuando pasa el tiempo, se nos olvida que cuando llegamos quebrados aquí, cuando nadie daba un peso por nosotros, aquí estaba papá, estaba mamá, estaba el líder, estaba el grupo de intercesión, y lo molestábamos cada rato. Diga conmigo, obreros aprobados. Entonces, si usted se quiere instruir para las cosas de Dios, tiene que recordar esto. Hay que exhortar delante del Señor que no se contiendan sobre palabras. ¿Cuántos cristianos contenciosos hay aquí? Me perdonan un poco la voz, vengo de un tiempo de disfonía. ¿Cuántos obreros contenciosos hay aquí? No lo hay. Ok. Bendito Dios. Dice la Biblia que no contiendas por palabra. Dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Diga conmigo, procura. Procura quiere decir esfuérzate. Allá en Barranquilla, cuando alguien no hace algo, le dice, procura. Esfuérzate en presentarte, no al hombre, sino a Dios, como un obrero que está calificado y aprobado. Preséntate delante de tu Señor diciéndote, tú mismo exigiéndote, tú mismo en esa relación con tu Padre, Señor, me faltan cosas por cambiar, pero aquí me presento. ¿Qué me falta por cambiar? Autoevalúese en cada palabra que usted recibe en los servicios. No salga hablando de los cultos diciendo que el pastor lo tiene en la mira, que el hermano se la montó, que el hermano lo odia, que todo el culto fue para mí. Usted diga, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Cuál es mi debilidad? Porque acostumbramos a echarle la culpa a los demás de nuestro estado espiritual, cuando el responsable de estar en relación con Dios eres tú mismo. Por eso la Biblia dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Porque habemos obreros que somos sinvergüenza. Ustedes me perdonan si digo alguna palabra que no entra. Pero sinvergüenza es que no le da vergüenza. Aquí en la Patagonia hay obreros sinvergüenzas. No son aprobados.
delante de todo el mundo, menos delante de Dios. La Biblia dice: obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero hay cristianos, obreros, discípulos con mal testimonio. Estoy hablando con discípulos. Que si tú aspiras a servirle al Señor en esta plataforma o allá afuera, de todos modos es un altar y tienes que ser un obrero calificado, un obrero entendido, un obrero que aprende, que dedica el tiempo, que tiene testimonio. ¿Sabe qué es la palabra testimonio? En los juegos es una varita que se le entrega a alguien, corre y se la entrega al otro para que el otro la lleve. Nosotros estamos portando un testimonio. ¿Y de qué manera entregamos el testimonio de Cristo? ¡Aleluya! Por eso digo que hay creyentes sin vergüenza, porque no les importa cómo entregan el testimonio, como sea, es para Dios, porque es para Dios, se merece la excelencia. Dios se merece lo mejor. La Biblia dice que cuando Dios creó todo, vio que era bueno y en grande manera. Entonces, ¿usted por qué le quiere dar a Dios lo que se le da la gana? Entonces, ¿por qué usted cree que Dios es un mendigo que está a sus pies esperando sus migajas? Es necesario recapacitar para que las bendiciones comiencen a llover sobre nuestra vida. Porque creemos que tenemos un Dios que se mueva a nuestro antojo. Yo decreto, yo proclamo, y tenemos una vida en desobediencia, en crítica, de excusas. Y recuerde esto, iglesia de Jesucristo: Dios perdona pecado, pero Dios no perdona excusas. Porque desde el momento en que las excusas nacieron, eso lo llevamos nosotros en el ADN. El Señor le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás? El Señor no le dijo: Adán, ¿qué hiciste? Le dijo: ¿dónde estás? Y Adán lo primero que le dijo fue: la mujer. Jesús no le estaba preguntando eso, él le dijo: la mujer. Y el Señor le dice: Eva, la serpiente. Cuando Dios le fue a preguntar a la serpiente, ya no hablaba, ya no tenía voz para acusar. ¿Está entendiendo el asunto, iglesia? Hay serpientes que te involucran, te hace apartarte de la verdad y las promesas de Dios. Y cuando Dios llama a juicio, dicen: yo no tengo nada que ver en eso, allá ellos. Las serpientes te dejan solo en el problema. Apártate de la serpiente. Aleluya. Y hay cristianas que, como Eva, son llaverías, decimos allá, de la serpiente. Son amigas. No son amigas del fruto, son amigas de la serpiente. Parece ser que Eva sacaba más tiempo con la serpiente que con su esposo, porque la convenció. Vamos, amiguis, vámonos de shopping. Hicieron una amistad inquebrantable, amigas de la serpiente. La mujer de Dios tiene que ser amiga de la oración, amiga del ayuno, amiga de la liberación, amiga de las damas que oran en la iglesia. Las mujeres de Dios no pueden acercar que las serpientes vengan a desmentirle las promesas de Dios. Porque cuando Dios llama a cuenta, la serpiente ya no tiene voz. Y lo primero que el Señor hizo fue cortar la relación con la serpiente. Dígale a su hermano con propiedad: corta tu relación con esa serpiente. En el trabajo, en la universidad, guárdate para Dios, para que seas un discípulo. Jesucristo dijo: vayan a las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Todas. Para que podamos ver la gloria de Dios. Bendito su nombre para siempre. Obrero aprobado.
Y me llama la atención, querido pastor, porque cuando Dios nos llama a nosotros, ustedes están siendo capacitados para el servicio. Porque para servir se necesita aprender también. Porque a Dios no se le puede servir como sea. La Biblia dice, cantad a Jehová y hacedlo bien, teniendo júbilo a la roca de nuestra salvación. Hay que hacerlo con excelencia. Si sirves en la iglesia, sirve bien, no quejándote. Gloria a Dios porque me tocó, papá lindo, te limpio tu templo. No, le tocaba a la hermana y ahora me tocó a mí. Lo hago para ti, Señor. Y lavo la casa del vecino y digo, alabo tu nombre porque tú eres santo. Obreros aprobados. Obreros aprobados no significa que te vea la gente, te vea exitosa en el ministerio. Es que la Biblia dice, procura presentarte a Dios. Y hay obreros aprobados que no son vistos en la tierra, pero allá los conocen. Son una celebridad en el cielo. Los conocen bien. Y yo les hablo de compromiso porque nos cuesta comprometernos. ¿Sabes por qué? Dígame por qué, pastor. Porque tenemos que cumplir en la universidad, tenemos que cumplir en el trabajo. Pero cuando el tiempo no se nos acomoda y hay culto ese día, decimos, será sacrificar el culto. ¿Por qué sacrificas tu tiempo de sobrevivencia? Dígame usted por qué no sacrifica la ida al trabajo. Dígame por qué. Porque lo despiden. ¿Por qué no incumples en la universidad? Dígame por qué. Porque eres reprobado y pierdes. ¿Y por qué no incumples a Dios? Tú no sabes que si no incumples te echan, como echaron a Adán y Eva. Tú no sabes que si no cumples en los aprendizajes eres reprobado. Entonces allí nos damos cuenta en qué posición tenemos a Dios. Si tú siempre sacrificas el tiempo de Dios, el tiempo de tu oración, el tiempo de servicio, así de pequeño tienes a tu Dios a una parte. Por eso tienes que presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Amén. A su nombre. Regálale un aplauso al Señor. Evita las prófanas palabras porque conducirán a la perdición y su palabra carcomerá. Verso 18, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca del nombre del Señor. ¿Cuántos invocan el nombre del Señor? Amén. Apártese de la iniquidad. Así de sencillo. Queremos servirle a Dios, pero tenemos que chequear nuestra tierra. Para ser un obrero aprobado, tenemos que saber si nuestra tierra, haciendo un recorrido por la Biblia, es apropiada para la siembra y la cosecha. Tenemos que entender que para ser obrero aprobado por Dios, tenemos que calificar, no las posiciones que tiene el hombre, no, sino que seas alguien que no tiene de qué avergonzarse, que se presenta delante de Dios, que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que coloca a Dios de primero antes que cualquier cosa, que entiende bien la palabra de verdad para enseñarla, porque la Biblia dice que alrededor de nosotros tenemos una nube de testigos que están mirándonos. ¿Usted se ha detenido a ver la nube de testigos? Usted se ha detenido y ha dicho, la vecina me está mirando, por eso ya no le voy a pegar más a mi esposo. Por eso no me voy a desquitar la rabia que tengo con mi marido maltratando a mis hijos. Hay niños que son tan maltratados, hijos de cristianos, tan maltratados que los hijos piden misericordia a quien pasa o recibe. Y el niño no quiere venir aquí. Pastor, ore por mi hijo.
usted y yo tenemos que convertir nuestro carácter en Dios. Obreros de verdad, lealtad para con Dios. Porque allí afuera es donde tenemos la nube de testigos. Aquí todos somos convertidos. Aquí todos hablamos en lengua, todos danzamos, todos gritamos, todos profetizamos, pero allá afuera hay gente que te está viendo. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? La gente tiene que saber quiénes somos. Iglesia, en la universidad sabes que eres cristiano. En el trabajo sabes que eres cristiano. O te avergüenza de decir y pronunciar el nombre de Jesús, porque son más tus palabras obscenas que las palabras de Cristo. Y usted dirá, este pastor vino a decirme, a regañarlo. No, tenemos que calificar. Tenemos que ser aprobados. Había una preocupación del apóstol sobre la iglesia, y siempre hubo cartas para los creyentes de cómo conducirse. Él escribía a Timoteo porque Timoteo fue levantado en una fe. Había una abuela, había una mamá que habían invertido un tiempo, y ese tiempo dio frutos. Y hoy en día miramos aquí a Timoteo. Todo tiempo invertido da un fruto. La Biblia dice que Daniel era inteligente en la visión. Daniel capítulo 10. Comprendía la palabra, tuvo inteligencia. Nosotros tenemos que entender cuando Dios nos habla para ser obreros aprobados. Y voy a culminar con esto. La Biblia dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Por qué la Biblia dice pasiones juveniles? Porque los jóvenes viven pasiones. Los jóvenes se enamoran un día y al día siguiente dicen: ya no la amo, hoy quiero jugar fútbol, ya me gusta el básquet, hoy me gusta Andrea, mañana me gusta Sandra, o me gusta Sandra, Andrea y Daniela. Hoy recibo clases de batería, pero ya no me gusta. Hay que invertir un tiempo para ser calificado. Bendito Dios para siempre. Pero la Biblia dice pasiones juveniles, o sea, es normal en los jóvenes, pero no en los viejos. Me está diciendo Pablo aquí que hay viejos que tienen pasiones de jóvenes y que se conducen como si fueran, como decimos allá, Coca-Cola o muchachos. No han entendido que hay una nube mirándonos, y por eso tenemos que ser obreros aprobados, leales a Dios, a la palabra, al ministerio, a nuestros padres. Pasiones juveniles. A su nombre sea la gloria. Diga conmigo: lealtad. Lealtad se necesita en el corazón del creyente y del discípulo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que no nos agrada y no nos gusta lo decimos en otros lados. Aún, ¿me puedo bajar? Aún, ¿sabe una cosa? Se lo decimos al inconverso. Allá me asignó la hermana de la líder de dama, me dijo que hiciera esto, pero yo no voy a ir, porque a mí nadie me manda. Yo me sujeto a Dios, yo no me sujeto a esa mujer. Pero si no te sujetas al hombre que ves, mucho menos a Dios que no ves. No podrás, porque a Dios no le agrada la rebeldía, a Dios no le agrada la insurrección. Tenemos que ser leales. Lo que pasa en casa, se ora en casa, se ora de verdad. Se ora de verdad. Voy a orar por ti, amiguis. No, oremos. Oremos. Seamos leales a nuestros pastores. Una de las cosas que tenían los hijos de Noé era que uno vio su desnudez
y el otro lo cubrió. Sé de los que cubren. Veas lo que veas, tienes que entender que aquí todos somos hombres que nos equivocamos, que tenemos nuestros errores, pero amamos a Dios con locura. Y nuestras imperfecciones se apalancan, porque el amor cubre todo eso. Que la hermana no pudo, yo me gano la bendición. Que a él le dio pena orar, yo. El hermano no vino, yo lo busco. Hoy ¿qué hay que hacer? Hoy ¿qué hay que hacer? Yo lo hago. Hermana, voy a lavar el baño, lo lavo. Con amor. Hay que pegar un tornillo y aprender. Pero tenemos que ser calificados, aprobados para toda buena obra. Yo hoy fácilmente hubiese dicho, hermano, vamos a predicarme prosperidad. No, la prosperidad no llega sobre un corazón rebelde. Dios bendice a sus hijos. Si usted es obediente a Dios y a su palabra, te hablo hoy, no importa la escasez que tengas, la necesidad que tengas, el problema que tengas, Dios conoce a los suyos. Ese es el sello. Dios conoce a los suyos y Dios se va a encargar de tu situación. Ama a Dios con todo tu corazón. Y no importa cualquiera que sea la circunstancia, levántate como un obrero aprobado, que no se avergüenza, que predica bien la palabra de verdad, que aprende, que lee, que se instruye, que pregunta, que dice, ¿de qué tengo necesidad? ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir esto, maestro? Y se te va a enseñar y crecerás, porque la palabra da crecimiento. Da crecimiento. Será como árbol junto a corrientes de agua. Bajará su fruto a su tiempo, su hoja no caerá. Y la Biblia dice, y todo lo que hace será prosperado. La prosperidad no viene por otra cosa, dice, y todo lo que hace será prosperado. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. Nunca se apartará, nunca de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Diga conmigo entonces, haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Cumple la palabra y te llegará prosperidad. No necesitas inventar más cosas. Cumple la palabra y vendrá sobre ti el Dios que creó los cielos y la tierra y el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos son aprobados en esta noche? Y si usted siente que algo no está funcionando, porque tenemos que ser también sinceros, usted se coloca sobre sus pies. Vamos. Y usted va a colocar su mano en el pecho, aquí. Y sea sincero con Dios. Cierre sus ojos. No mire a nadie. Y órale a Dios y dígale a Dios: he venido caminando, Señor. Muchas cosas las he hecho a mi manera. He desobedecido. He murmurado. Sea sincero, vamos. Todos lo hemos hecho. He chismoseado. He hablado mal. He criticado. Pero hoy me pongo a cuentas contigo. Y hoy te pido que perdones esa iniquidad. Perdona esa maldición. Y hoy quito esas ataduras de mi vida, para que tu Espíritu Santo me siga limpiando. Quiero ser un obrero aprobado, útil